Buenos días, ¿cómo están? Pueden tomar su asiento. Ya me enteré que la semana pasada mi papá sacó varias cosas, o hay una pequeña, no sé si llamarla discusión o así como entre mi esposo y mi papá, pero sí sentí todas las porras de ustedes, de verdad, en el maratón. La verdad fue increíble, ya luego les platicaré a detalle, es mucha disciplina. Y es mucho esfuerzo, y a la hora realmente el maratón termina siendo el resultado de mucho tiempo de esfuerzo, de tiempo, de abstenerte de muchas cosas para poder lograr esa meta. Son 42 kilómetros, para los que no saben lo que es un maratón, son 42 kilómetros con 200 metros, pero ese día fueron 42 kilómetros, 300 metros más como 3 kilómetros de caminar porque no nos recogían. Así que ahí andábamos Omar, Alfredo y yo un poco devastados. Al rato les enseño una foto, no sé, Alfredo, si se las podrás pasar a los de producción. Terminé tan contenta esta carrera que ni siquiera sí me di cuenta de la meta, pero crucé la línea y estaba en busca de dónde sentarme, pero seguía corriendo con una sonrisa en mi cara, aunque mis piernas ya casi no las sentí, ya lo que quería era llegar a sentarme. Pero bueno, ya estamos aquí, gracias por el apoyo. Sé que algunos sí oraron, la verdad, sí lo sentí, de verdad, y fue muy bueno. Traigo muchos pasajes esta mañana, así que está listo para meterse en la palabra de Dios. Si están listos, voltea con la persona que está a tu lado y le ¿estás lista? ¿Estás lista? Yo quiero decirte que este libro produce vida, así que este día nos vamos a meter en él y va a producir vida. Es imposible que la palabra de Dios no haga un efecto en nuestro interior. Y si tú le abres esta mañana tus oídos y tu corazón a lo que aquí está escrito y te abres al Señor, créeme que va a producir un fruto en tu vida. Así que quiero recordarte antes de orar, que te voy a leer 2 pasajes y luego voy a orar por la palabra de este día. Romanos capítulo 1, versículo 6, te quiero leer la parte del saludo que Pablo le habla a los cristianos en Roma. Y le dice: ustedes, versículo 6, dice, están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Cristo Jesús. Y lo voy a buscar también de mi Reina Valera. Yo soy fan de Reina Valera, aunque ahorita te estoy leyendo, si no me equivoco, creo que es Nueva Traducción Viviente. Lo pueden buscar los de producción atrás. Romanos 1. Y la epístola comienza con quién es Pablo, y comienza con este saludo recordándole a los cristianos cuál es su llamado. Y estoy aquí esta mañana queriéndote recordar cuál es tu llamado como un seguidor de Cristo Jesús, como un cristiano, como una cristiana. Dice: a ustedes los gentiles, incluidos entre los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos, que no son israelitas, que no naciste allá, no eres judío, no, entonces por lo tanto eres un gentil, pero eres un gentil incluido dentro de los llamados a pertenecer a Jesucristo. En la Reina Valera dice llamados a ser de Jesucristo. Tú eres llamado a ser de Jesús. Tú no le perteneces a este mundo. Tú no le perteneces a tu cultura. Tú no le perteneces a tu familia. Tú no le perteneces a esta ciudad. Tú no le perteneces a las circunstancias. Tú has sido llamado a pertenecer, a ser de un uso exclusivo de Cristo Jesús. ¡Qué increíble!, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo se nos olvida? Así que antes de empezar, yo quiero recordarte esto. Tú has sido llamado a pertenecer a Cristo Jesús. Dice, llamados a ser de Cristo. Y luego dice, les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma. Voy a cambiar la palabra Roma por la palabra Parral. Les escribo a todos ustedes, los amados
de Dios. En Reina Valera dice: a todos los que están en Roma, amados de Dios, muy similar. Llamados, otra vez esa palabra, enciérrala ahí en tu Biblia, subráyala. Llamados a ser su pueblo santo. La palabra santo se refiere a apartados para un uso exclusivo, apartados de todo para pertenecer a Cristo Jesús, apartada del mundo, apartado del mundo, apartado de los deseos de este mundo, apartado de todo lo que este mundo puede regir. Ha sido apartado para un uso exclusivo de Cristo Jesús. Y esta palabra llamado conlleva un privilegio, porque aquí no estamos 100,000 habitantes. Aquí en este auditorio vemos un grupo de personas, nada más. Unos que han sido llamados, unos que dice la Escritura, los amados de Dios. Si esta mañana tú estás aquí, tú dices: yo honestamente tengo dudas del amor de Dios. Bueno, quiero decirte que nosotros vivimos por lo que está escrito y no por lo que sentimos. Y lo que mi Biblia dice es un llamado a los amados de Dios. Tú eres amado, un amado de Dios. Tú eres una amada de Dios. Dice: llamados a ser pueblo santo, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. En Reina Valera dice: a todos los que están en Parral, amados de Dios, llamados a ser exclusivamente de Cristo Jesús, gracia sobre ustedes, paz sobre ustedes. Si tú has estado teniendo una semana de mucho temor, quizá ansiedad, hay mucha gente que no está durmiendo, no sé si es tu caso. Bueno, esta mañana quiero decirte: eres llamada para el uso exclusivo de Dios, que la gracia de Dios sea sobre ti, que su paz sea sobre ti, para ser del uso exclusivo de Él. No para cumplir tus propósitos, no para hacer lo que tú quieres, sino para el uso exclusivo de Dios. Amén. Así que con este recordatorio de la palabra hacia nosotros quisiera comenzar. Hay un versículo más que quiero leerles, que esta semana el Señor me recordó. De hecho es un versículo que creo que el año pasado el pastor compartió de este pasaje, y decidimos en este grupo Conexión tomarlo como una oración, y todas las líderes de grupo lo tomamos para orarlo durante esta semana, no solo en nuestras vidas, sino también sobre la iglesia. Está en Isaías capítulo 50, versículo 4 y 5. Yo quiero que lo escribas, y es una declaración, pero que al mismo tiempo sea nuestra oración esta mañana. Dice: el Señor, lo estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. ¿Sí? Nueva Biblia de las Américas. El Señor Dios me ha dado lengua ¿de qué? ¿De qué? ¿Qué es un discípulo? La palabra discípulo en este versículo significa uno que es enseñable. Y yo me pregunto si estás aquí siendo un discípulo para ser enseñable. Dice el Señor Dios, y desde aquí, no, yo creo que no, este versículo no podía continuar y decir discípulo sin comenzar con el Señor Dios, porque establece quién es el dueño, establece quién es el creador, establece quién es el Señor, el dueño, el que dirige mi vida como discípulo. Es el Señor Dios, fue quien me dio lengua de discípulo. No hablo lo que yo quiero. Me encanta porque ahorita estamos en un tiempo donde en las redes sociales y en todo mundo, en todos lados, o sea, tú puedes hablar lo que tú quieres. Tú puedes expresar lo que tú quieres, lo que tú sientes, lo que tú quieres, lo que tú piensas, tu propia opinión. Estaba viendo un reel y es gracioso, pero al mismo tiempo estaba dando un dato esta persona acerca de los enojos más fuertes en la actualidad son por causa de comentarios u opiniones que se dan en las redes sociales. Pero este versículo, la palabra de Dios dice: el Señor Dios. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Dios? El Señor Dios me dio lengua de discípulo.
Y fíjense, ¿para qué? Dice, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Qué extraordinario. Los planes de Dios van mucho más allá de nosotros mismos. A veces nosotros como cristianos estamos encerrados en nuestro propio circulito en que se trata mi vida de mí, pero tu capacidad de ser discípulo te la da el Señor. La lengua de discípulo te la da el Señor para que hables lo que está en el corazón de Dios, para que entonces la persona fatigada que está a punto de desfallecer en el camino pueda ser levantada. Qué extraordinario, dice, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Y luego dice, mañana tras mañana me despierta. Qué confianza, qué alegría, qué plenitud saber. Dice, mañana tras mañana me despierta. Y es una declaración, pero esta mañana lo quiero hacer una oración. Dice, despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Dice, y el Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Quiero que cierres tus ojos ahorita esta mañana. Estamos delante de la presencia de Dios. Acabamos de cantar una canción tan extraordinaria donde cantamos con nuestras voces. Solo tu voz, Señor, tiene toda autoridad. Dile, Señor, despierta mi oído esta mañana para escuchar como discípulo. Despierta, alinea, Señor, mi interior para escuchar tus palabras como uno que es enseñable, como uno que quiere aprender tus preceptos, como uno que quiere obedecerte, Señor. Y Señor, tú esta mañana, tú has prometido abrir nuestros oídos y nosotros no vamos a ser desobedientes. Amén, 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 amén. Qué descanso la palabra de Dios. Convertirnos en discípulos de Jesús. El autor Eugene Peterson dijo que no es un proceso o una experiencia de un instante. Hace 2 semanas yo compartí acerca de lo que era la espera y cómo es totalmente contraria a nuestra generación o a lo que nosotros queremos. Todo lo queremos ya, ¿verdad? Al son de un clic, quiero ya las cosas. Quiero ya correr. Quiero ya lograr esto y toma tiempo. Y Eugene Peterson habló acerca de ser un discípulo. Es un proceso que no es de un instante, más bien es un recorrido que exige una larga obediencia en la misma dirección. Voy a repetirlo para que lo escribas y lo puedas meditar también. Ahí les va, ¿sí? Se los dicto. Va, muy bien. Convertirnos en discípulos de Jesús no es un proceso o una experiencia de un instante. Más bien, es un recorrido que exige una larga obediencia en la misma dirección. La vida cristiana es un viaje largo, es como este maratón. De hecho, Hebreos 12 dice que estamos en la carrera de la fe, ¿verdad? Pero es una carrera que va mucho más allá de 42 kilómetros, mucho más. Y si para un maratón requiere 5 meses, 4, pues si ya traes tantita condición. Pero mínimo son 4 meses de preparación, de abstenerte de cosas, de dormir temprano, de disciplinarte, de levantarte cuando no querías. Miren, créanme, en esta ocasión me costó tanto. Había días que no quería hacerlo, no quería correr, no quería. Y pues sí. Pues lo siento, corazón, porque ya estás inscrita y sientas o no sientas, te tienes que levantar a correr los 15 kilómetros o los 30 o los 28 o los 2 o los 5, los que te toquen, pero te tienes que levantar. Y me tenía que ajustar, ¿por qué? Porque también tengo trabajo, tengo hijos, ¿verdad? Tengo actividades. Entonces todo se tenía que ajustar, todo se tenía que alinear para poder
disciplinarme y correr. Y si eso implica para un maratón que me decía Andrea, es donde te sale el plátano más caro, es tu premio, tu recompensa del final. ¿Cuánto no requerirá la carrera de la fe? Es un recorrido que exige tu obediencia, pero exige oídos de discípulo. ¿Sabes? Los oídos de discípulo, me quedé pensando en este pasaje desde que lo hablamos en el grupo, lo estuve meditando, lo estuve orando. Y tener un oído de discípulo no es como que ahorita ya y ya mañana se me quita el oído de discípulo. Ahorita tengo oído de discípulo y ya mañana ya no. Ahorita que siento todo el fuego de Dios, tengo el oído de discípulo, y mañana que estoy devastada porque me ha ido muy mal, porque la economía no está bien, porque tengo esta situación de salud, ya no tengo oído de discípulo. No, oído de discípulo es siempre. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, oído de discípulo es siempre. Y tú has sido llamado para ser un discípulo de Jesús, no has sido llamado para caminar esta vida nada más porque sí. Tienes un llamado extraordinario de pertenecerle a Cristo Jesús, y cuando le perteneces a Cristo Jesús, Él es tu fuerza, Él es tu refugio, Él es tu roca firme, Él es quien dirige tus pasos, Él es quien tiene tus propósitos y tu destino. ¿Y sabes cuál es el destino? Es traer el reino de los cielos a la tierra. No es que te vaya bien en tu negocio, no es que finalmente puedas ya tener un matrimonio pleno y jamás te vas a pelear y ahora ya no te va a engañar. No. Es traer el reino de Dios, es perdonar cuando la otra persona no se merece, es obedecer cuando te dan una indicación, es cuando es poner la otra mejilla cuando te han dado en la otra, es seguir amando cuando te han dado la espalda, es amar cuando te han traicionado, es abrir la puerta de tu casa para hospedar, porque quizá ese día vas a hospedar ángeles, es proclamar la fidelidad de día y de noche también. ¿Por qué? Porque eso dice la Escritura, es que el llamado de Dios es mucho más grande que la solución a nuestra circunstancia momentánea, y es entender que mi vida le pertenece a uno que pagó el precio más alto por mi rescate. ¿Y el rescate de qué? El rescate de mi orgullo, el rescate de mi soberbia, el rescate de mis maldades, de mi pecado, de mi oscuridad, y me ha hecho parte de su naturaleza divina, y me ha dado un futuro en Él, y me ha dado la esperanza de una vida eterna. Y todo lo que yo hago en este lado de la eternidad, por cuanto soy un seguidor de Cristo, repercute en el otro lado de la eternidad. Pero estamos bien clavados con este lado, queriendo hacer lo que nosotros queremos, definiendo lo que hacemos. Me pegó tanto la enseñanza de la semana pasada cuando el pastor menciona a muchos de nosotros como creyentes. Sí queremos a Dios, sí venimos y cantamos, sí venimos, pero para el resto de nuestras vidas creemos que Dios es irrelevante. Que Dios no tiene que ver a la hora de cómo dirigir mi negocio. Dios, ¿qué tiene que decir a la hora de cómo vivo mi vida como mamá, como esposo, como esposa, como hija, como estudiante universitaria? Pensamos que Dios es irrelevante. Pero vengo a decirte esta mañana que Dios tiene todo que ver, y Dios quiere todo que ver en nuestra vida, porque solo es a través de nosotros que Él puede extender su reino. Estaba escuchando una enseñanza ayer, y esta persona dice, es que empieza a hablar del conflicto de Satanás contra Adán y Eva, y de hecho el pastor mencionó Génesis la semana pasada, y esta pastora menciona, dice, es que el diablo quería ser como Dios. Él fue una creación de Dios, y él dice que era un ángel lleno de luz, y él reflejaba, pero él no le bastaba con reflejar la belleza de Dios. Él quería ser igual a Dios y quería estar por encima de Dios. Y Dios le dice, no, aquí no hay lugar para dos, y lo desterra y lo saca de su presencia.
Y en eso Dios crea al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Él. Algo que el diablo quería. Y entonces la estrategia de Satanás siempre va a ser la misma. Va a llegar contigo y no va a llegar y se te va a parecer como que soy el diablo y unos cuernos, y como nos lo pintan así rojo y con la cola. ¿Cuántos en nuestra niñez, verdad? No sé, los más actuales, se me hace que está un poquito más feo el diablo que nos pintan, pero jamás se te va a parecer así. Jamás. Al contrario, se te va a parecer de una manera bien guapa. Se te va a parecer de manera atractiva y siempre va a poner en duda la bondad de Dios. Siempre va a poner en duda el carácter de Dios. Siempre, siempre, siempre. Por eso yo, como cristiana, yo necesito ejercitar mi oído de discípulo, porque yo necesito conocer la Escritura para conocer a Dios, para que cuando venga el enemigo o las circunstancias y me hagan dudar de quién es Dios, yo tenga con qué refutarlo. Yo tenga con qué no, ni siquiera defenderme, es decirle, hey, como Jesús cuando fue tentado en el desierto. O sea, escrito está. Cosa que Eva no pudo hacer. Llega la serpiente disfrazada en algo que ella conocía, porque ellos tenían la tarea de ponerle nombre a todos los animales. Y ella, como alguien que algo que conoce, algo familiar, él dice, oye, con que Dios te prohibió comer de todos los árboles. Es que Él no quiere que tú seas como Él. Y me pregunto, no, ahorita es que Dios no quiere que tú seas feliz. Dios no quiere que tú tengas esto o aquello. Dios no quiere que prosperes. ¿Por qué? Y todavía no entramos a la historia bíblica, Ese es siempre y siempre va a ser la manera en cómo funciona Satanás y quiere destruir tu vida. La Escritura dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y a quien destruir. ¿No está perdiendo el tiempo? Entonces yo tampoco quiero perder mi tiempo, porque yo he sido llamada a ser de Cristo Jesús. Tú has sido llamado y llamada a ser de Cristo Jesús. Ok, primera de Samuel. Fíjense, no he tocado ninguno de estos papelitos verdes, Entonces, sí, me aguantan. Ok, primera de Samuel, capítulo 13. Y este capítulo salió en una conversación con el staff de la oficina. Así que esto viene cocinándose desde ya tiempo. Primera de Samuel, capítulo 13, el pueblo de Israel había sido gobernado por alrededor de 400 años por jueces que Dios estaba estableciendo a favor de ellos para que no se siguieran descarriando de los caminos de Dios. ¡Qué bueno es Dios! A pesar de que nosotros somos infieles, la Escritura dice que Él permanece fiel. Iglesia, en tu infidelidad, Dios permanece fiel. Y estos años de jueces es Dios probando su fidelidad. Y finalmente el pueblo de Israel dice, ya estamos cansados, queremos un rey. Estaba Samuel como profeta, ya había envejecido, dice la Escritura, y sus hijos, dice la Escritura, que no habían seguido los caminos de Samuel, y el pueblo de Israel estaba desenfrenado y no quería oír la voz de Dios y pide un rey, y Dios dice, está bien, y les da a Saúl. Y capítulo 13, versículo 1 dice, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, dice, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, y en el monte de Betel 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. ¿Sí le entendemos, verdad? Dice, y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado.
y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos, de que hay algo urgente, dice. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. O sea, es decir, se levantó una furia y un odio contra el pueblo de Israel. Dice: y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Y entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Fíjense la cantidad de filisteos: 30,000 carros. Mínimo 2 filisteos en los carros, mínimo. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo. Y luego lo que dice: y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Y cuando los hombres de Israel vieron, o sea, primero ahí van con Saúl: pues aquí estamos, venimos a pelear porque hemos oído que los filisteos nos odian y van a hacer algo. Pero luego, cuando en el cuadro, o sea, no sé, ni siquiera me atrevo a decir un número de la cantidad de gente que está con un odio feroz para matar al pueblo de Israel. Y cuando ve esto Israel, que estaban en estrecho, dice, porque el pueblo estaba en grandes aprietos. Se escondieron, salen huyendo, se esconden en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. ¡Qué horrible! Dice: y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal. La fuerza de Saúl, ¿no? Toda la fuerza propia. Y todo el pueblo iba tras él aterrorizado. Creo que la palabra temblando se queda corta. Temblando, o iban temblando físicamente. Dice: y él esperó 7 días. Fíjense ahí la palabra clave: conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le estaba rajando. Esa es la palabra desertada. Quiero llevarte al versículo donde está el mandato a Saúl. Capítulo 10, versículo 8 dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal. Esto es Samuel hablando con Saúl, dándole una instrucción. ¿Dándole qué? Un mandato, una orden. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, y entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Hace 2 semanas yo les pregunté a cuántos nos gusta esperar. Y la orden de Samuel le dijo: vas a bajar ahí delante de mí, vas a esperar 7 días hasta que yo llegue, porque yo voy a ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. El único permitido de ofrecer sacrificios era el profeta Samuel. La tarea de Saúl era ser príncipe de Israel. Era así dirigir, obedeciendo la voz de Dios a través de Samuel. ¿Ok? Ya tenemos eso en perspectiva. Volvamos al capítulo 13, versículo 8. Otra vez el pueblo se estaba rajando y Saúl está viendo que el pueblo se le está yendo, le está perdiendo el control. Ya esperó 7 días y Samuel no viene. Y me pregunto, a veces circunstancias en las que te encuentras, estás pasando una situación económica, se te presenta por aquí una oportunidad que no es íntegra, que no es justa delante de Dios, y tú estás, Dios, pues tú dices en tu palabra, pero te estás tardando y esta es tu oportunidad. ¿Serás tú, Dios? Yo creo que sí. Puertas abiertas es Dios. No, mi amado, no dirijas tu vida por puertas abiertas o puertas cerradas. Dirige tu vida por lo que está escrito. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: dirige tu vida por lo que está escrito. No por puertas abiertas, no por puertas cerradas.
Entonces él dijo, se me está yendo la gente, voy a perder esta batalla porque los filisteos siguen. Los cientos de miles están ahí preparados para guerrear contra mí y mi pueblo se está rajando. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a darles algo que los va a volver a unir. Y ofrece un acto litúrgico que no le pertenecía a él. Y dice, y entonces dijo Saúl, tráiganme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y todo parece estar bien. O sea, aún el pueblo dices, no, pues sí, es Dios. Y cómo a veces, cómo acomodamos las cosas a nuestra conveniencia y le pintamos poquita palabra para que suene que es de Dios. Y decimos, no, yo estoy sacrificando a Dios. Cuando Dios te dijo, no te unas en yugo desigual. No, pero pues así yo le puedo compartir. No hagas esa alianza en ese negocio. No, pero es que es la oportunidad. Y que al cabo yo le voy a diezmar a Dios de este negocio. Sí, pero es que eso no fue lo que te dijo Dios. Y yo estoy aquí, iglesia, porque yo quiero oído de discípulo. Uno que está presto todo el tiempo, uno que está atento, uno que está atento a las indicaciones, atento a los mandatos de Dios, porque como dice el Salmo 119, son los que causan mi alegría. Dice, y cuando él acababa de ofrecer 7 días, o sea, estaba en el 7º día y dijo, no llega, valiendo queso, tráiganme holocausto, yo lo voy a hacer. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl sale a recibirle. Así, bien contento, para saludarle. Y entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, pues porque vi que el pueblo se me estaba rajando y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas y me iban a atacar y me iba a ir bien mal, y íbamos a morir y el pueblo de Israel, aquí lo iban a acabar. Quizá era una buena intención, gracias. También la vida de un discípulo no se rige por las buenas intenciones. ¿Quieres ser un discípulo de Cristo? ¿Quieres ser uno que puede decir libremente, yo le pertenezco a Cristo Jesús? No son buenas intenciones. Es una obediencia larga en la misma dirección. ¿En cuál dirección? En la dirección de la voz de Cristo Jesús, en la dirección donde Él reina, en la dirección de la vida eterna. Y dice, ¿qué has hecho, Saúl? Y Saúl se defiende, ¿verdad? Versículo 12 dice, y me dije, pues ahora descenderán los filisteos contra mí. El yo solo puede ver su propio pellejo. O sea, tuyo, mío. Y dice, y yo no he implorado el favor de Dios. O sea que cuando estás en aprietos es cuando yo quiero el favor de Dios para lo mío. Y ahí estamos, ¿verdad? ¿Cómo es fácil buscar a Dios en los momentos difíciles? ¿Verdad que sí? En aprietos. O te enojas con Dios, ¿verdad? También es la otra opción, pero buscas así, a ver, pero solamente ahí ya todo está bien y ya haces lo que tú quieres, diriges tu vida como tú quieres. Dice, y entonces Samuel, dice el versículo 12, dice, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal y yo no he implorado el favor de Dios. Me esforcé, Samuel, traje lo mejor. Sí, porque los holocaustos y los sacrificios de paz no era cualquier animal. Entonces me esforcé, oye, pues estamos aquí en medio de la guerra, me van a matar, entonces me esforcé en traer lo mejor para ofrecer un sacrificio a Dios, para que entonces Él me bendiga en lo que yo quiero hacer.
¿Cómo riges tu vida? Igualito, le ofrecemos a Dios sacrificios para que Él bendiga lo que yo quiero hacer. Y Dios es como este amuleto, ¿verdad? En lugar de mi Señor. Dice, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Y entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste lo que yo te dije. ¿Le dijo eso? Ahora vamos a prestarle atención. No guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que Él te había ordenado. ¿Sabes? Dios usa personas para darte indicaciones. La Escritura dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios para que viva. Y luego nos encarga como iglesia, no nos encarga juzgar a las autoridades. ¿Sabes cuál es nuestra responsabilidad como creyentes? Orar por ellos para que podamos vivir en toda piedad. O sea, en toda devoción a Dios. Yo oro por mis autoridades, por los futuros, por los que van a gobernar, por los que están reinando. ¿Por qué? Para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad. No es para que podamos vivir tranquilamente aquí a gusto, que nos vaya bien, que nos traigan fábricas. No, para vivir en toda piedad, que es toda la devoción a Dios. Toda tu obediencia a Él para traer su reino a la tierra. Entonces toda autoridad ha sido puesta por Dios. Oye, pero es que me trató bien mal. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y luego Dios se encarga de tratar con la autoridad. Tu papel es confiar en los mandatos de Dios. Es confiar en Él. Es obedecer sus preceptos, es aprender a deleitarte en este libro. Y no sale natural. Quisiera decirte que es bien rápido, sale natural. No, como dice Eugene Peterson, es algo que vas aprendiendo, es un proceso en el que vas creciendo y aumentando tu capacidad de oído de discípulo para hablar con lengua de discípulo, para hacer y obedecer y no desobedecer. Continúa, vamos a continuar, capítulo 13, versículo 13, otra vez se los voy a leer. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios, que Él te había ordenado. Dice, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Los mandamientos de Dios, los mandatos, las instrucciones que Dios nos da no son porque te quieren eliminar el gozo, no son porque te quieren arruinar la vida, no son límites que te ayudan a avanzar hacia el destino que Dios tiene, hacia sus propósitos. Pero estamos tan aferrados a nuestra santa voluntad que acomodamos los preceptos de Dios a nuestra conveniencia y no podemos ver el carácter de Dios, no podemos ver la bondad de Dios. Esta semana estaba leyendo en mi devocional, en mi lectura, aparte de Selah. Estoy en Éxodo y estoy leyendo Éxodo 33 cuando Moisés implora ver la gloria de Dios, pero la oración y la conversación que tiene en el versículo 13 dice, ahora pues, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego, fíjense esta oración, te ruego que me muestres ahora tu camino. Te ruego, Señor, que me digas cómo quieres tú que haga las cosas. Te ruego que me muestres cómo es tu carácter. Te ruego que me muestres cómo funcionas tú para que te conozca. Si tú no conoces los mandamientos de Dios, si tú no conoces los preceptos de Él, no lo puedes conocer. Porque es en su palabra que Él muestra su bondad, que Él muestra su carácter, que Él muestra su santidad, porque no hay otro Dios fuera de Él.
No hay otro que pueda salvar, no hay otro Dios que se haya hecho hombre, que se haya sujetado a obediencia de una raza pervertida. Y sin embargo se hizo esclavo de nosotros. Hebreos dice que aprendió obediencia. Se los quiero leer. Hebreos 5, versículos 7 al 9 dice: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, quiero que veas el cuadro, dice, al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En otra versión dice a causa de su obediencia reverente. Y aunque era hijo, escuchen esto, oye, pues era Jesús, el Hijo de Dios, la obediencia le salía natural. La Escritura dice que aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. A veces obediencia va a implicar dolor, pero al final hay una corona. Al final hay una corona que Dios tiene preparado para aquellos que le obedecen. O sea, ¿puedes imaginarte al creador del universo preparando coronas? Me quiebra, porque quiero hacer mi voluntad. Esa es la razón por la que Cristo Jesús vino. La Escritura dice, por la desobediencia de uno, el pecado entró en todos nosotros. Pero por la obediencia de Cristo Jesús, por uno que aprendió obediencia por causa del dolor, por uno que esperó. Él pudo haber iniciado su ministerio desde los 8 años cuando se quedó en el templo y los papás lo tenían perdido y ¿dónde estás? Y le metieron un regañadón. Y Jesús sabía quién era, ¿verdad? Pero a la vez aprendió obediencia y regresó, dice la Escritura, a casa con sus padres. Pero él perfectamente, él pudo haber dicho, aquí soy el Hijo de Dios, tráiganme un enfermo. Y voltea a María con Jesús, ¿dónde estabas? Por 3 días te hemos estado buscando. Dice, en la casa de mi padre, los negocios de mi padre, porque me es necesario estar ahí. Pero dice, regresó con sus padres y el niño crecía en gracia, en estatura y en favor para con Dios y con los hombres. Tu obediencia a Dios y a los hombres te hace crecer en autoridad para con Dios y para con los hombres. Y creemos, no, pero aquí mis chicharrones truenan. No, aquí los chicharrones de Cristo Jesús truenan. Tantita salsita mexicana, ¿verdad? Entonces, no sé, quiero terminar Samuel, pero voy a terminar ahorita Hebreos, que ya me metí aquí. Dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que, ¿qué? En mi versión dice otra cosa. Nueva Biblia de las Américas dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pues sí, es que creer implica obediencia. Fe sin obras está muerta. Fe sin obras, o sea, fe sin acciones obedientes a la voz de Dios está muerta. Ay, pero es que yo siento mucho cuando estoy en la alabanza cantando, de veras me pongo hasta chinita, es increíble. Fe sin obras está muerta y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hoy es un día de nuevas misericordias donde Cristo Jesús ha determinado darnos un oído de discípulo para obedecer sus preceptos y poder traer a esta ciudad su reino. Como en mi escuela, cuando todos están portando groseros con el maestro, porque el maestro es, póngale lo que quiera aquí,
Pero yo he decidido portarme íntegro, como un Daniel en la Escritura, como tantos ejemplos, ¿verdad? Y decido portarme de una manera recta, porque yo estoy creciendo en favor, sí, con los hombres, pero con Dios. Y decido obedecer a Dios y empiezas a brillar, y entonces ese maestro que como ha dado lata por tu testimonio se acerca y dice, ¿qué tienes de diferente? A mí me ha pasado. Una persona que aborrecía mi nombre, familia, todo lo que implicaba, y yo muy bonita, poniendo la otra mejilla, amándola, abriéndole puertas. Y un día llegué, bueno, Rebeca, ¿tú por qué siempre estás feliz? Ay, dije, ya me hiciste la pregunta perfecta. Le dije, no, es porque tengo a Cristo Jesús. Es porque aunque crecí en una buena familia, aunque tengo buenos padres, aunque me enseñaron los caminos correctos, yo entendí que yo hacía lo que yo quería, y eso me separaba completamente de Dios. Pero el día que yo le rendí mi vida a Cristo Jesús, Él transformó mi interior y me dio toda la capacidad para amarlo, para obedecerlo. Cambió mis deseos internos, cambió mis mandatos por sus mandatos, mi corazón de piedra por uno de carne, por uno que sabe perdonar, por uno que sabe recibir perdón. Ese es Cristo Jesús, y por eso, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque sé que Él está conmigo. Y aunque hay momentos difíciles, sé a dónde puedo ir y recorrer y esperar. No es que esté con una sonrisa todo el tiempo de que jajaja, no, le dije, también paso momentos difíciles. Me dice, quiero lo que tú quieres. Pero son los oídos de discípulos, no son los que tienen el sentimiento bien bonito. Qué padre que fuera así, pero no es. Ni aun Cristo Jesús, siendo hijo, se aferró a ser Dios, sino que aprendió obediencia y vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecemos. Y la noticia tan increíble es que el paso que tú tienes que dar, si tú estás aquí por primera vez o nunca le has rendido tu vida a Cristo, o estás en una iglesia por muchos años pero jamás le has rendido las riendas de tu vida al Señor, el paso que es creer en Él. Es decir, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú viniste aquí a la tierra, y crees en Él y das el paso. Y dice la Escritura que si tú confiesas con tu boca que Él es el Señor de tu vida, serás salvo. ¿Qué es ser salvo? Es que Él viene y toda la naturaleza que Él en un inicio había puesto en Adán y en Eva para gobernar la tierra, para sojuzgarla, para multiplicarla, para cuidarla, para producirla, para extender el carácter de Dios en cada esquina de la esfera terrestre, viene sobre ti y viene y remueve lo podrido, separado de Dios, y establece un corazón que tiene acceso a Dios. Pero antes de eso no tienes acceso a Dios. No tienes acceso a la posibilidad de tener un oído de discípulo hasta que le rindes tu vida a Cristo Jesús, hasta que confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Cristo Jesús es tu Señor. Volvemos a 1 Samuel. Versículo 13 le da la noticia. Le da la noticia a Samuel, a Saúl: si hubieras obedecido el mandato de Dios que yo te di, tu reino habría sido confirmado por siempre. Pero por cuanto no obedeciste, por cuanto hiciste lo que tú creías que estaba bien. Es que creer lo que está bien y obedecer a Dios es muy diferente. Del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Quieres acomodar la palabra de Dios a tu manera, o quieres un oído de discípulo que dice: ¿cómo, Jesús? Enséñame tus caminos para conocerte. Muéstrame tus caminos para seguirlos. Mas ahora, versículo 14 dice: mas ahora tu reino no será duradero, Saúl. Híjole, le dio en el mero orgullo de Saúl.
Le pueden seguir la historia, ¿eh? Aquí nos podemos clavar en estos próximos capítulos de Samuel. Están impresionantes porque descifran el corazón de la raza humana. Y tú tienes la opción de actuar como Saúl o tener un oído de discípulo. Y dice: mas ahora, Saúl, tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hechos, lo dice así, Hechos capítulo 13, versículo estamos bien de tiempo, ¿verdad? Hechos 13, es más, versículo 21 dice: luego pidieron rey, está hablando del pueblo de Israel, y Dios les dio a Saúl, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo. Qué impresionante, ¿verdad? Que Dios diga eso de nosotros. La semana pasada el pastor, refiriéndose al Salmo 37, ¿quién es el que quiere exhibir tu justicia? El Señor. Y nosotros estamos peleando por exhibir nuestra justicia. Y miren cómo lo hago bien. Saúl, hola. Me esforcé mucho, Samuel. No, es que en eso no se complace el Señor. Se complace el Señor en sacrificios. Oye, pero vengo los domingos, me levanto temprano, levanto mis manos, o sea, ofrendo, diezmo. ¿Le complace al Señor sacrificios y holocaustos? Ahorita les leo otro versículo bien fuerte, déjenme termino con Hechos 13. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Quién? ¿Qué? Ahora vamos a leerlo todos en voz alta. ¿Quién? ¿Quién hará todo lo que yo quiero? Yo quiero que el Señor diga eso de mí. He hallado a Rebeca conforme a mi corazón, por cuanto hace todo lo que yo quiero. En ese hago todo lo que yo quiero implicaba esperar. Saúl no esperó. Se desesperó e hizo las cosas a su manera. Se esforzó mucho, tenía una buena intención, pero no era lo que Dios le había dicho. Salmo 40 dice: pacientemente esperé al Señor. ¿Cuánto tiempo? No dice, solo dice que pacientemente esperó al Señor. Yo creo que fue bastante tiempo. Versículo 4 dice: bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Un oído de discípulo implica poner tu mirada sobre los caminos de Dios. Algo que veíamos en los grupos Conexiones. A ver, ¿cuáles son los mandatos de Dios que encuentras en la Escritura? Pero a veces, ¿verdad? Veíamos la semana pasada cómo nos vamos tras las promesas, bien padre. Ay, sí, las promesas, qué bonito. No, es que para llegar a la promesa, primero hubo un mandamiento, y el mandamiento es el que te hace pleno. Y el mandamiento, y cuando obedeces el mandamiento, viene la seguridad de Dios sobre tu vida, porque tú sabes que tú estás obedeciendo a un Dios que es el dueño del cielo, de la tierra, creador de estrellas, que sopla estrellas y las nombra cada una por sus nombres. Y Él tiene contados los cabellos en mi cabeza. Entonces, bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? Es que como que cuando vemos esa palabra vemos así como que uno se enoja. Así me lo imagino. Pero realmente el soberbio es el que está diciendo: yo hago lo que yo quiero.
No mires al que hace lo que quiere. No te juntes con los que hacen lo que quieren. No los mires, no los admires. No los así, wow, yo quiero ser como ellos. Ni a los que se desvían tras la mentira. Ni a los soberbios, ni a los que lo siguen, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Señor, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. ¿Esto es alguien que está desconfiando de Dios? ¿Verdad que no? A ver, ¿cuántos de verdad piensan, Señor, cómo tantos pensamientos tienes acerca de mí? ¿Cuán asombrosos son los pensamientos? La verdad. ¿No, verdad? ¿O nos cuesta? Bueno, a lo mejor hay algunos que sí. No es posible contarlos ante ti, no es posible contar los pensamientos tan maravillosos que Dios tiene acerca de mí, Rebeca. Les gané. Si yo anunciara o hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Pero versículo 6, sacrificio y ofrenda, ¿qué? No te agrada. ¿Y luego qué dice? ¿Has abierto qué? Ay, hasta ahí. Isaías 50. Abriste mis oídos y no te desobedecí. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y esfuerzo. Sacrificio. Me levanto y lloro. Ahora sí voy a orar todas las mañanas. No, obediencia. Holocausto y expiación no has demandado. Y entonces dije, y estas son palabras que fueron citadas todavía en Hebreos refiriéndose a Cristo Jesús. Dice, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí el hacer ¿qué? Tu voluntad, Dios mío, mi Dios, mi Señor, mi Creador, mi dueño, mi director, mi jefe, mi esposo, mi padre, mi refugio, mi dueño, mi Dios. Me ha agradado el hacer tu voluntad y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Sabes algo? Antes de que se me acabe el tiempo, el hacer crecer tu oído de discípulo implica que pases tiempo en la escritura. No, es que yo quiero correr un maratón como tú, Rebeca. Pues implica que te levantes y corras. Lo mismo es, ¿quieres caminar? ¿Quieres correr la carrera de la fe? Necesitas meter la ley en medio de tu corazón. Necesitas abrirlo y decir, no buscar esa promesa que te va a alivianar y hacerte sentir bien, que déjame decirte, Dios lo hace. Es tan bueno Dios. Es tan bueno, es tan fiel. Que a unos, o sea, que estamos así súper mal devastados y me ha tocado muchas veces, de verdad, o sea, que me he sentido como horrible y lo obedezco y digo, Señor, no, o sea, no le voy a dar chance a mis emociones porque no todo lo que siento es verdad. Nos han dicho una y otra vez, pero como que somos mujeres y nuestras emociones, y luego llega una edad también que la estoy conociendo, no va a decir, sí va a decir, voy a cumplir 41 años este miércoles, y como que las hormonas, ¿verdad? Y las emociones y un montón de cosas están sucediendo. Y yo no le voy a hacer caso a mis emociones, me voy a sentar, voy a obedecer, voy a someter esta cerebrito que está aquí adentro, que parece un remolino a veces, y lo voy a someter y lo voy a meter aquí esta palabra. Y sí, hay veces que sí me quiero meter y, ay, Señor, dame un salmo que me diga que algo, ¿verdad? Y Dios es tan bueno y te pone un pasaje, te pone una escritura y te recuerda quién es Él y te afirma y te fortalece, y tú dices, Señor, perdóname. Quiero hacer lo que tú quieres. Y cuando entiendes esto,
empiezas a anunciar su justicia y empiezas a tus labios empiezan a ejercer autoridad. No encubres la justicia, es lo que dice el Salmo 40. Y empiezas a ver los propósitos de Dios establecerse. Entonces, iglesia, vuelvo a Romanos 1, tienes un llamado a pertenecer a Cristo Jesús. Tienes un llamado a tener oído de discípulo. Es una carrera larga, sí. Pero no estamos solos, aunque hay momentos en la carrera que vas a correr sola, pero aún en esos momentos hay una gran porra de heraldos, de héroes de la fe diciéndote: yo ya atravesé eso. Entonces, por eso el Antiguo Testamento es una riqueza, es una belleza, porque empiezas a ver cómo Dios escoge a personas, cómo las va llevando, cómo las va guiando. O sea, el rey David no le fue fácil. Sí, Saúl fue desechado, pero a David no le fue nada fácil. Fueron muchos años de espera. Muchos años donde él fue forjando su capacidad de obedecer. ¿Sabes? A veces Dios no nos da lo que queremos porque todavía nuestra capacidad de obediencia está muy limitada. Pero ¿qué les parece si esta mañana nuestro espíritu se dobla? Porque esto no es en nuestras, esto no es en mi capacidad, Rebeca, es que ahora sí yo ya estoy lista. No. Me encanta porque Dios no requiere nuestra fuerza. Me encanta porque Dios dice: en tu debilidad es donde Él se perfecciona. Él lo que quiere es un corazón dispuesto, es un corazón como David. Ese joven en ese entonces era un adolescente cuando Dios a través de Samuel le dice a Saúl: mira, tú no pudiste, no supiste esperar, no obedeciste mi mandato, pero me he encontrado a un joven que conoce mi ley, que ha estado en el desierto defendiendo ovejas. A veces dices: ay, ¿será este mi único propósito? ¿Cuándo voy a tener aquello o aquello? ¿Cuándo será? Y ahí Dios dijo: me he encontrado un joven que va a ser conforme, que va a hacer todo cuanto yo le diga. Y todo lo que Dios le dijo a David fue extraordinario y pasó sus batallas. David no fue perfecto, es más, lejos de perfecto. Es más, yo dije: a ver, Señor, si a David lo llamaste conforme a tu corazón, ¿por qué a mí no? Y Dios lo llamó un hombre, un varón conforme a su corazón, porque iba a hacer todo cuanto Él dijera. Y pues realmente era el camino que iba a abrir la puerta para su descendiente, es decir, Jesús, el Hijo de David. Gracias, Conrado. Quien vino y obedeció perfectamente al Padre. Perfectamente. Para que yo pueda entrar en el mismo camino que Él. La vida que Cristo Jesús ha puesto delante de nosotros es extraordinaria, es larga. Larga obediencia en la misma dirección. Estamos todos en la carrera, unos van adelante, unos van atrás, pero todos tenemos los mismos ejemplos de fe que nos enseñan en la Escritura. La extraordinaria fidelidad de Dios, la belleza de sus mandamientos, el poder de su dirección. ¿Por qué no voy a confiar en Él? ¿Por qué me limito a mis miedos? ¿Por qué me dejo abrumar por ellos? Porque si yo obedezco a Dios y yo amo su ley, hay grandísimas promesas, dice la Escritura. Grandísimas y fortísimas promesas para que podamos participar de la naturaleza de Dios. Las promesas no son para mi beneficio personal. Las promesas de Dios es para participar de la naturaleza divina. Me encantó
una de las cosas que escuché en esta enseñanza, decía esta pastora, y vaya que es una pastora, o sea, muy prominente, y dijo, la gente está buscando ser influencer y carisma. Pero Dios está buscando gente a través de quien pueda mostrar su autoridad. Porque influencia no es lo mismo que autoridad. Caerle bien a todo el mundo no es lo mismo que la autoridad de Dios para destruir argumentos, para sanar al herido, para liberar al endemoniado. Jesús dijo que cosas mayores haríamos a los que le aman. Y Jesús dijo, si me amas, obedeces mis mandamientos.